Son las 9:08 y antes de darle la palabra a nuestro siguiente invitado, que es el abogado Adrián Simons Pino, experto en litigios internacionales, vamos a darle la palabra a Irwin Porcel para que nos diga qué novedades nos tiene hoy. Irwin, buenos días. Fernando, buenos días. Te cuento que Renta 4 cumple 10 años en el Perú facilitando inversiones a través de su web renta4.pe, con vinculación online, precios en tiempo real, gráficos interactivos y mucho más. Todo con el respaldo de Renta 4, Banco en España. Confía en Renta 4, Sociedad Agente de Bolsa, especialistas en inversión, donde todo inversor es un gran cliente. Ahora sí, vamos a conversar con el doctor Adrián Simons Pino, abogado y profesor de la Universidad del Pacífico, para que nos dé su punto de vista, dada la experiencia que ha tenido en la época de Pedro Pablo Kuczynski como agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que nos dé su punto de vista sobre la actitud que ha asumido la Corte frente al proyecto en el Congreso modificando los términos de la prescripción de los delitos de lesa humanidad, y desde ayer la carta enviada por la Presidenta de la República y por el Presidente del Congreso, el señor Alejandro Soto. Muy buenos días, doctor Simons. Muy buenos días. Yo he publicado un artículo el día de ayer expresando una opinión sobre esa decisión del 1 de julio. Creo que la Corte ha tenido sus aciertos y sus desaciertos, y este es el caso de un gravísimo desacierto. La Corte ha dictado medidas provisionales para que 3 poderes del Estado dejen de actuar, uno de legislar, el otro de publicar, y el otro, que es, en mi opinión, el más importante, de controlar las leyes que da el Parlamento, que es el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional. La Corte se ha puesto encima de todos ellos, encima de los jueces peruanos, y ha determinado vía medidas provisionales que ellos no pueden, los jueces peruanos no pueden analizar esa ley y solamente de manera automática y mecánica la tienen que inaplicar sin siquiera revisarla si es constitucional o si es convencional. Eso es un grave exceso que ha cometido la Corte. Si le entendemos desde esa lectura y desde su análisis, entonces, ¿ha hecho bien la presidenta Dina Boluarte? ¿Ha hecho bien el presidente del Congreso al suscribir esta carta que han enviado a la Corte donde rechazan ese pedido para suspender el dictamen? Hay que separar dos cosas, ¿no? Dos cosas, lo que significa una posición política del Estado peruano y lo que significa la validez jurisdiccional de una decisión de la Corte Interamericana. En este caso, la validez jurisdiccional está en cuestión. Y le pongo un ejemplo que lo puse el día de ayer en mi artículo. Uno de los jueces, Humberto Sierra Porto, se contradice por el que en el caso Durant, justamente también contra el Estado peruano, él opinó en contra de la concesión de medidas provisionales en la fase de ejecución, porque la medida provisional es temporal y no puede tener la carácter de definitiva. Y ahora dice todo lo contrario. La Corte Interamericana no puede hacer eso porque se desprestigia a sí misma cada vez que saca este tipo de decisiones. Usted se ha referido a la fase de ejecución. Sí. Estamos en fase de ejecución. Explíquenos, por favor, exactamente ejecución de qué y qué consecuencias tiene hallarnos en esta fase. Muy interesante. Rápidamente. Esto se trata de dos casos Barrios Altos y caso La Cantuta, que ya fueron sentenciados 2001 y 2006 por la Corte Interamericana, y condenó al Estado peruano por los crímenes, los graves crímenes de violación de derechos humanos que se cometieron en ese momento. Es indiscutible que fueron graves violaciones a los derechos humanos, nadie lo dice. Nadie dice el contrario. ¿Qué ocurrió ahí? Se le ordenó al Estado peruano que investigue, procese y condene a los culpables. El Estado peruano cumplió. Luego pasa a una fase, ya terminó, de sentencia definitiva de supervisión, para que todos esos mandatos de reparación, de condena, se cumplan. Esa es la fase de ejecución. Entonces, en la Corte incluso, ni siquiera es un tema pacífico, porque han habido opiniones de otros jueces, como el juez Villagroso, chileno, que dice lo siguiente: la Corte tiene facultades limitadas para la fase de supervisión. No puede dictar medidas provisionales en la fase de supervisión cuando mira si el Estado está cumpliendo. Hay otra posición que dice que sí puede dictar medidas provisionales, pero temporales.
circunstanciales, no definitivas, como lo acaba de hacer la Corte Interamericana. Ese es el tema, si lo he podido resumir bien, que estamos en esta encrucijada con la Corte una vez más. Entiendo bien yo a usted. Usted sostiene que la Corte, en esta fase de ejecución de la supervisión de la condena, de que se aplique la condena, podía la Corte dictar medidas provisionales, pero estas se vuelven permanentes. Exactamente. La medida provisional es temporal, es circunstancial, es para asegurar algo, no para volverla algo definitivo, como si fuese una nueva sentencia. Y lo más grave todavía, la Corte ha violado su propio reglamento, porque dice lo siguiente: tu medida provisional, si tú la vas a dar, tiene que tener relación directa con el objeto de tu caso. El objeto del caso solamente está limitado a Barrios Altos y La Cantuta. Punto. Y lo que ha hecho la Corte es extender esta decisión a todos los casos que se están viendo en el Perú. Y además, como lo cito en mi artículo, convertir a los jueces literalmente en seres disminuidos. Los califican, asumiendo la posición de los representantes de las víctimas, en jueces de menor envergadura. Eso no es correcto. Una Corte no puede actuar de esa manera. Dice otros tribunales y jueces de menor envergadura. Claro, es que no hay jueces de menor envergadura. Claro, sí, primera instancia es de menos envergadura que la Corte Superior. Pues. Es que no. Es que justamente eso es denostar a un juez. Y le explico por qué. Porque ¿dónde empieza el primer control de la constitucionalidad o de la convencionalidad de una ley? En el juez de primera instancia, en el juez constitucional o en el juez penal. Ahí empieza. Y todos los jueces son iguales en ese control. Y se atenta contra la independencia de esos jueces. Señor Simons, tenemos varias otras preguntas, sobre todo por lo que usted dice, que no se ha circunscrito esto a los casos Barrios Altos y La Cantuta y las consecuencias que podría tener para otros eventuales procesos, pero vamos a cumplir con la pausa y regresamos para conversar con usted. Lucía, si me permite dejarle plantear la pregunta para que la vaya preparando. Usted escribió este artículo y salió publicado unas horas antes de la carta de la presidenta con el señor Soto, que usa argumentos completamente diferentes a los suyos, porque lo que nos ha dicho suena a grosso modo razonable, pero no es lo mismo que ha dicho la presidenta de la República. Quisiera que me diga qué diferencias hay entre su razonamiento jurídico y el que ha sido utilizado por las dos más altas autoridades. Por eso es que hablé de temas políticos. Ya no lo dirá después de la pausa. Abelardo me la pasó y sí la pude leer. La ha leído, muy bien. Nos dará su opinión. Son las 9:16. Mávila, ahora sí. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, continuamos conversando con el doctor Adrián Simons Pino. Él ha sido agente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de esta discusión en torno a la ley del Congreso de la República para precisar, digamos, el plazo, la prescripción, los términos de la prescripción de los delitos de lesa humanidad o crímenes de lesa humanidad. El día de ayer, la presidenta Boluarte y el presidente del Congreso envían una carta a la Corte Interamericana donde expresan su rechazo. Y Fernando le había dejado una pregunta planteada a nuestro invitado que tenía que ver con los argumentos que él nos ha expuesto para estar de alguna manera en desacuerdo con lo actuado por la Corte, que son distintos a los que ha expuesto la presidenta Boluarte y el presidente del Congreso, Alejandro Soto, en esta misiva. Y yo le había preguntado también antes si ha sido correcta la respuesta enviada por la presidenta y el presidente del Congreso. Sobre ese tema en particular, para hacerle luego otra pregunta. Sí, creo que hay que, como adelanté algo, hay que saber diferenciar de lo que es la respuesta jurídica que da un Estado ante una Corte y una respuesta política, ¿no? Y es la primera vez que veo en mi experiencia que dos representantes por el Estado se dirigen a la presidenta de una Corte por un caso en específico. Lo correcto es que se haga a través de los agentes acreditados por parte del Estado peruano para conducir cualquier tipo de posición. No es usual esto, para empezar con el tema del uso de las formas. No es usual, pero no es usual. Es una maniobra arriesgada, es una respuesta innecesaria. Yo creo que es una respuesta innecesaria, es una respuesta política,
porque ante la Corte debemos dar respuestas jurídicas, como fue, por ejemplo, las que nosotros hicimos en el 2018 ante la Corte Interamericana. Hicimos una defensa netamente jurídica y técnica y la ganamos. La Corte les dijo a los representantes de las víctimas, ustedes no han agotado la vía interna, vuelvan a Perú. Y ahora la Corte también se contradice y se ha convertido en una media instancia. Una pregunta que le formulaba durante la pausa me parece además interesante para nuestros oyentes conocer lo que podría ocurrir ya en aplicación de la norma. ¿Qué sucede si esta ley, como han dicho quienes la promueven en el Congreso de la República, dice finalmente hace justicia internamente para que personas no vayan a ser procesadas eternamente por presuntos delitos de lesa humanidad? Pero ¿qué sucede? Esto es en la instancia nacional. Si alguno de estas personas o si alguien siente que denuncia a otro por delito de lesa humanidad directamente ante un tribunal internacional. Justamente usted nos explicaba los alcances que tiene y por qué se habla de lesa humanidad y por qué hay una interferencia o por qué es importante que en el mundo, digamos, se persigan estos delitos, porque afectan a todos los seres humanos en su conjunto. ¿Sería posible que una persona, por más aprobada que esté la ley aquí, pueda ser procesada eventualmente por un tribunal en el extranjero? Pero por supuesto, tenemos el caso de Pinochet, o sea, dos jueces, un juez inglés y un juez español, ¿no? Garzón. Garzón, como yo les dije, es el largo brazo de la jurisdicción, the long arm of the jurisdiction, el largo brazo de la jurisdicción en materia de protección de derechos humanos, porque son crímenes que le interesan a toda la humanidad. Pero no es cualquier violación de derechos humanos, tampoco hay que confundirlo. Hay 6 categorías, o sea, 6 requisitos que tiene que cumplir una determinada situación para ser considerada crimen de guerra o crimen de deshumanidad. El caso de Putin, que está procesado ahora por la Corte Penal Internacional, si Putin llega a un país que ha suscrito el tratado, Putin tiene que ser arrestado. Por eso es que no pisa suelos donde están países que han suscrito el tratado de la Corte Penal Internacional. Ese es el largo brazo de la jurisdicción en materia de derechos humanos. Señor Simons, en el último párrafo de la carta, que usted califica como inusual, es decir, que una jefa política y un jefe político, como es el presidente del Congreso, se refieran a una corte. Efectivamente llama la atención. Pero la conclusión, enunciada en el último párrafo, es: solicitamos que la Corte Interamericana, en un ejercicio de autotutela, corrija sus excesos que terminan por lesionar el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué cosa es esto de la autotutela de una corte? A ver, creo que no es la mejor expresión, ¿no? Porque nadie puede... Es muy pudoroso, es muy pudoroso para expresarse. Porque no es una expresión jurídica, porque en estas materias la Corte es maestra de su propia jurisdicción y así se le reconoce. Y viene lo que se llama el self-restraint, o sea, la Corte tiene que, como es una única instancia, como tiene todo el poder, ¿no? Ella tiene que tener autocontrol, ¿no? Ser ponderada, ser prudente una corte cuando dicta una decisión, ¿no? Eso es lo que creo que debe ocurrir cuando hay una corte. Pero cuando ya la corte dicta una decisión buena o mala, mala como esta, no hay marcha atrás, por desgracia, no la puede revocar. Es esta decisión. Lo único que puede hacer el Estado peruano es pedir aclaraciones, como por ejemplo, la Corte no puede violar su propio reglamento, como dije. El objeto de las medidas tiene que tener relación con los casos Barrios Altos y la Cantuta. Y el Estado debería preguntarle a la Corte, ¿esto solamente se limita a los casos Barrios Altos y la Cantuta o tu decisión se extiende a todos los casos donde se discutan estos temas? Eso podría ser el Estado peruano, ¿no? Pero no pedirle a la Corte que retroceda porque jurídicamente no es posible. De acuerdo. Muy bien, muchas gracias, señor Simons, por estar acá y por darnos su punto de vista en ampliación del artículo publicado ayer por usted en el diario Perú 21. Muchas gracias y muy buenos días.